Bienvenidos y bienvenidas a este evento. Muchas gracias por participar. Y muchísimas gracias por asistir, porque entendemos que no es fácil, porque la universidad ofrece muchas cosas y hay veces que hay que hacer un esfuerzo. Este esfuerzo seguramente se ha recompensado porque gracias a la organización aquí hay un plantel de personas muy especialistas en lo que es emprender, que saben lo que es y que pueden contar cosas de éxito. Y si les conocéis, que supongo que les conocéis, pues pueden contarnos cosas bastante interesantes. Si alguna inquietud tenéis sobre el emprendimiento, que siempre es algo compatible con cualquier otro tipo de inquietud profesional que tengáis. El emprendimiento siempre está ahí y es algo que hay que hacer con todos los pros y todos los contras. Y para hacerlo concienzudamente, pues lo mejor que podéis hacer es escuchar a la gente que sabe de lo que está hablando. Me acompaña Miriam Tejada, que viene de Hotmart. Hotmart es una plataforma que ayuda a los creadores de contenido a generar productos y ellos se encargan de toda la otra parte, todo lo que tiene que ver con comunicación, con gestión, sobre todo para que la gente pueda vivir de su pasión, sin tener que complicarse más. Me acompaña también Carlos Santana, CSV, lo conoceréis, youtuber, especializado en inteligencia artificial, pero también en nuevas tecnologías. Es ingeniero, informático y ha emprendido. Ha emprendido, se lo ha montado por su cuenta y ha creado un producto que no existía y que funciona bien. Entonces es un buen caso de éxito. Me acompaña también Rocío Vidal, parte de la gata de Schrödinger, otro caso también de creación de contenido, especialista en comunicación y divulgación científica y que se ha construido a sí misma. Ha construido un proyecto que tampoco existía y que ahora funciona perfectamente bien, es muy exitoso. Bueno, lo digo yo desde aquí, luego, si quieres matizar. Y me acompaña Juan Ignacio Solera, que es el fundador de iVoox, esa gran plataforma que ahora es gran plataforma, pero que, bueno, como todo, tuvo que empezar en algún momento, y también tiene esa experiencia sobre cómo se inicia algo desde cero. Vamos a hacer una mesa en la que voy a intentar que hablen ellos todo lo posible para yo simplemente moderar y vamos a intentar entender qué hay que hacer para emprender y que eso funcione, para, obviamente, hacer las cosas de una manera que lleguen a buen puerto. Eso tiene un camino detrás y ese camino detrás nos lo pueden contar. Y empezamos hablando de un tema que es bastante abierto, que es cómo funciona la creatividad del emprendimiento, porque una vez que queremos emprender, pues hay muchas veces que no hace falta creatividad. Se puede emprender montando una peluquería, eso es perfectamente lícito y puede salir fenomenal, pero hay otras muchas vías que parten de la creatividad, y la creatividad es tener una primera idea. ¿Cómo nace eso? ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Quién rompe el hielo? Pues perfecto. Acércaselo, por favor. Bueno, en mi caso, por contestar así, por ir rápido, vino de una necesidad, ¿no? Yo emprendí con 40 años y con 3 hijos cuando me dedicaba al mundo de la industria. Yo soy físico de formación y nunca había trabajado en Internet ni hecho nada parecido. Yo trabajaba en la industria, en control de calidad, con equipos de rayos X para asegurar que a la salida de las líneas de envasado no hubiera productos de contaminantes en productos de alimentación, sobre todo, ¿no? Y se comparaba cada uno de los estuches con una imagen patrón y en caso de verse una malformación, pues un rechazador las expulsaba. Y me tocó viajar mucho en las distintas fábricas para ir colocar donde instalábamos este rayos X, y entonces me aburría soberanamente yendo en coche por mitad de los monegros y yo quería pues ir aprovechando ese tiempo. Podía estar escuchando un poco música, pero bueno, vale, sí, intentaba buscar una radio y bueno, pues sintonizas mal y tampoco me interesaba lo que contaban en la radio. Y yo lo que quería era pues ir escuchando biografías de personajes históricos o cosas chulas. Y yo, sin haber tenido un ADN de estos emprendedores que los hay, que ya que con 15 años en el cole ves que consiguen cromos a 4 pesetas, o cambian 4 cromos por 5 y comisionan uno entre medias. Yo nunca he tenido ese ADN de hostia, tengo que montar algo, sino que me surgió decir, oye, pues aquí molaría el que me pudieran ir contando lo que a mí me interesa escuchar. Estamos hablando de 2008, ¿eh? En aquel momento no estaba el iPhone, pero ya los Nokia sí permitían el reproducir MP3, que todos nos metíamos por el USB, música. Y digo, bueno, pues igual que se reproduce un MP3 de música, pues supongo que se puede reproducir un MP3 de audio, que alguien me cuente una biografía de Alejandro Magno. Y entonces, bueno, es un caso que yo creo que para vosotros os puede resultar de utilidad, en el sentido de que es un ejemplo en el que la edad no es relevante, en el que la formación, porque yo no tenía ni idea de Internet ni de a dónde me metía,
y que realmente no es producto para dar una solución a una necesidad que yo he visto en mis propias carnes. Entonces, todo eso lo combiné y a partir de ahí, bueno, pues inició un calvario también para buscar la financiación y empezar, ¿no? Pero eso sería otra parte, pero el leitmotiv, que es lo que quería compartiros, es una necesidad, ¿no? El cubrir una necesidad para uno mismo, ¿no? Como ejemplo. ¿Cómo se tiene creatividad en el entrenamiento? Es que me he enrollado mucho. Vale. He intentado unir pregunta y respuesta. ¿Cómo se tiene creatividad? ¿Cómo surge la creatividad a la hora de tener una idea y luego emprender? Vale, perfecto. Pues a ver, en mi caso, claro, la creatividad no es esa bombilla, ¿no? Que también lo que sale en todas las series, en todos los dibujos de animación, que te dice ¡pum! Te viene la idea y de repente lo decides, ¿no? Pero en mi caso, pero sí que hay un proceso que es algo que se va formando un germen en tu cabeza durante mucho tiempo, y en mi caso fue así, ¿no? Más o menos. Yo al final, yo estudié periodismo, luego yo ya en periodismo ya sabía que quería hacer un periodismo especializado y me gustaba mucho la ciencia, entonces acabé haciendo el máster en comunicación científica, pero yo no tenía muy claro, es verdad que ya desde el principio, a ver, ¿quién no sueña? Evidentemente con no depender de una empresa ajena y que tu trabajo sea tuyo propio, no tener intermediarios y no dar explicaciones a nadie. Evidentemente ese sueño llevaba en mí desde hacía muchos años, porque mis experiencias trabajando en empresa pues habían sido nefastas. Es decir, yo hacía el trabajo creativo para los grandes jefes mientras ellos luego firmaban con su nombre, ¿sabes? Yo hacía el trabajo para otro, entonces yo decía, yo no quiero estar toda mi vida pues viviendo a la sombra de los que siempre al final se llevan el mérito. Entonces, pues durante ese proceso de después de estudiar el máster y estar trabajando, que estaba súper a gusto en una exposición científica, sí que empezaba ya el germen en mi cabeza de decir, ¡buah! Yo consumo un montón de divulgación en YouTube. En esa época, a ver, estoy hablando hace 4 años, o 5, la verdad que no sé, se pasa el tiempo muy rápido, pero será hace 4 años más o menos, y entonces ahí había pues 3 o 4 youtubers que habían empezado, bueno, Crespo, de Ciencia, Javi, ya llevaban un poquito rodado, pero sí que es verdad que era algo como que estaba empezando a tener su público y tener su éxito. Y yo pensaba, yo sería capaz de hacer algo así, ¿cómo lo haría? ¿Cómo me enfrentaría a esa primera barrera de decir, he estudiado periodismo, pero voy a ser youtuber, ¿no? Porque ahora ha cambiado mucho la percepción del youtuber, ¿no? Que se sabe que es más abierto y que hay todo tipo de circunstancias, pero antes tú decías que eras youtuber y obviamente si eras mujer decían, ¿qué haces? ¿Moda o maquillaje? Y si eras hombre decían, eres gamer. Entonces era como súper estricto, ¿no? En eso, salirte de eso y decir, abrirte al mundo como youtuber, pues era ya un choque principal, pero como digo, fue un pequeño germen en que se fue creando hasta que decides, voy a hacerlo y ya está, y también sin esa presión de que iba a ser mi trabajo, porque al final eso era como algo para mí casi inalcanzable, ¿no? Que es decir, poder dedicarme a ello. Lo que pasa que luego, pues por suerte y por trabajo, pues al final, ya lo iremos hablando, pero al final pues he conseguido vivir de ello, y luego la creatividad pues forma parte del día a día de un trabajo como el mío. Tienes que pensar vídeos, tienes que pensar cómo hacerlos, tienes que tener ideas, entonces está un poco ya bastante integrada en ese aspecto y ya está. Espero haber contestado la pregunta. El micrófono. Sí. A ver, yo en mi caso, pues también bastante similar a lo que han comentado ya. No hay un punto de creatividad inicial de decir, voy a emprender con este proyecto, con esta idea que lo va a petar. No es comparable, por ejemplo, lo que he visto yo en otros compañeros de carrera que han estudiado ingeniería informática, por ejemplo, que hay mucho ese germen de querer también montarte tu startup y validas mucho la idea y buscas un modelo de negocio y todo esto. En mi caso no fue así. En mi caso se parece mucho más a lo que comentaban al principio de buscar una necesidad en lo que yo mismo demandaba en ese momento. Yo cuando empecé el canal hace 5 años estaba estudiando un máster en Finlandia, estaba estudiando Data Science, era la rama de inteligencia artificial, y estaba viendo un montón de cosas súper interesantes de una revolución que está ocurriendo, lo contaré esta tarde en la charla, sobre inteligencia artificial, y todo lo que iba viendo en la carrera me apasionaba muchísimo. Me apasionaba hasta un punto de decir, esto se lo tengo que contar a la gente, esto se lo tengo que contar a mis amigos, se lo tengo que contar a mi familia, a todo el mundo.
mis amigos y mi familia me dijeron en algún punto, cállate, esto estás hablando demasiado, y ciertamente. Y entonces hice el siguiente paso, ¿no? Decir, a ver, yo esto lo consumo a través de YouTube, yo creo que esto puede interesar, a mí me interesa, yo buscaría este contenido, pero no lo encuentro, o al menos no lo encuentro en español. Voy a crearlo. Tengo las herramientas, sé editar vídeos, es el medio que me gusta, vamos a probar. Y no sé exactamente en qué momento sucedió. O sea, no sé en qué día dije, ahora sí, ayer no. Pero simplemente es una idea que está en tu cabeza, te acuerdas, dices, voy a intentarlo, venga. Y lo intenté. Y me acuerdo un verano que estuve trabajando un mes entero en un vídeo y cuando lo vi, no me gustó. Y dije, pues fuera, pues no, paso a esta idea, ¿vale? La descarté por completo. Y luego sucedió que esa idea que estaba detrás de ese vídeo se hizo muy viral por una noticia que se trató súper mal en los medios, y eso fue para mí el detonante, la chispa que prendió de decir, hostia, es que he desaprovechado un hueco para poder comunicar bien esta idea, y esto lo ha ocupado otra gente que lo está haciendo fatal y que está dando una mala percepción de algo que a mí me parece muy bonito. Y de ahí nació el canal. Entonces no es tanto un punto de creatividad de voy de forma artificial a crear un producto, sino fue cumplir una necesidad, ¿no? Sustituir una necesidad. Bueno, yo te respondo por doble, os respondo por doble. El caso del origen de Hotmart como plataforma viene también, son dos fundadores y su situación fue exactamente la misma. Ellos tenían un podcast que querían divulgar y no existía una plataforma, y de ahí que fundaran Hotmart en 2011. Luego ya ha acogido muchos otros productos digitales, ebooks y demás, aunque es verdad que somos más conocidos por los cursos online. Y para mí el punto creativo en este emprendimiento de todos los productores o creadores de contenido que nosotros tenemos en la plataforma, lo creativo es el de repente descubrir que algo que a ti te gusta, que algo que tú en lo que inviertes tiempo en leer, un conocimiento que tú tienes, es de valor para otras personas, y que hasta ahora quizás siempre hemos basado nuestra educación en una educación más reglada, pero que existe la posibilidad de formarte con gente que está disfrutando de lo que hace y que tiene conocimientos sobre cosas muy concretas que a lo mejor no están en una educación reglada, ¿no? Entonces, en mi caso yo puedo hablaros de clientes, no sé, Quique Arnaiz. Quique Arnaiz al final es un chico al que le gusta la fotografía, que quería vivir de la fotografía, y lo que descubre es que puede sacarle rentabilidad a ese conocimiento si lo organiza, si lo estructura y si lo comparte de forma didáctica. Isabel Docabo, esta chica que tenía su profesión, en su tiempo libre su pasión era la costura. Lo que descubre es que si organizas de forma didáctica el contenido, pues hay mucha gente que puede formarse en talleres de costura, de ganchillo, gracias a eso. Entonces, para mí, lo revolucionario de estos últimos años es no solo la generación de contenido y el poder monetizar ese contenido, sino también el poder divulgarlo de una forma didáctica y el descubrir que hay gente que estaría dispuesta a formarse contigo y a pagar por ese conocimiento. En muchos aspectos, o sea, nosotros tenemos, Paloma Fernández hace un curso de vídeos de TikTok, tenemos cursos de educación alimentaria y lo da una chica, Fran Sabal, que viene de su experiencia propia de haber tenido un trastorno alimentario. Entonces, cualquier cosa que para vosotros a lo mejor es solo un hobby, si realmente te apasiona, puede tener valor para otros. Y la creatividad en cuanto a emprendimiento para mí en ese nicho en concreto es el descubrir que eso tiene un valor y que de eso también puedes generar un negocio. Pues teniendo en cuenta que para emprender lo que hace falta es pasión, y de eso va esta charla. Esa pasión puede ser de muchas maneras: pasión por un tema concreto, pasión por el dinero, que también existe, se puede emprender solo por dinero, y también por la libertad, por no tener que estar en una empresa con un contrato de 8 horas al día. Pues hay muchas formas de emprender. Pero todo esto se basa en la pasión, pero claro, la pasión por sí sola supongo que no funciona. ¿Cómo habéis vinculado o cómo veis que se puede vincular el emprendimiento, la pasión, con el pragmatismo, con tomar las decisiones oportunas? Y quizás seguimos el mismo. Bueno, hay que intentar
ponerse una red, ¿no?, de seguridad antes. Yo en el proceso que os he comentado de migración, de repente dedicarme a los rayos X, a la inspección por rayos X, a montar iVoox, tuve un periodo de casi un año en que me sentía que tenía una querida por ahí, porque trabajaba en las plantas cuando iba a hacer o sea, me buscaba en las fábricas donde tenía que hacer la puesta en marcha de los equipos de rayos X, les decía que tenía que hacer una intervención por la noche para afectarles en la menor medida posible su actividad de producción, pero en verdad lo hacía para poder usar las jornadas diurnas para negociar e ir montando en paralelo iVoox. Es decir, yo no... en este sentido, pues el tener un colchón que te permita, bueno, sobre todo dependiendo también de la edad y de la responsabilidad familiar que tiene cada uno. En mi caso, me pilló ya con 40 años y 3 hijos, como os digo, y dejar de repente un sueldo fijo por iniciar un proyecto que en aquella época, en el 2008-2009, cuando hablabas de podcast, mi madre ha tardado muchísimo hasta que se ha dado cuenta de que su hijo trabaja en podcast, porque es que no sabía lo que era y ahora ya sí es más popular desde la entrada de Spotify, etcétera, que también es una amenaza a nosotros, si bien ha ayudado a abrir el pastel, ¿no? Entonces tienes que estar muy atento a ir iterando y ir moviendo tu modelo de negocio. Un inicio en el que nosotros fuimos una plataforma únicamente de publicación para permitir pues que el que quisiera comentar o comunicar algo pudiera hacerse una especie de democratización de la radio, que es la fase inicial más utópica con la que nacimos, ahora que estamos más centrados en permitir ser un ecosistema de monetización de los creadores que publican a través nuestro, ¿no? Pero todo esto en el tiempo pues implica el hacerlo con cierta medida del riesgo, y en algunos momentos pues te obliga a duplicar y trabajar, pues si no 24 horas, pero sí 16 y 18 para hacerlo posible hasta que realmente arranca, ¿no? A ver, era... ¿Cómo has puesto en práctica? Es que me enrollo tanto que al final te olvidas de la pregunta. ¿Cómo has convertido en pragmático, en práctico, tu pasión? Ah, vale. A ver, perdón. Claro, evidentemente, si no hubiera una fuerte parte de pasión en todo lo que hacemos, costaría seguir adelante porque, joder, no todo el camino es fácil, ¿no? O sea, cada vez que me insultan por Twitter tengo que recordar que me gusta mucho lo que hago. Entonces, pero bueno, es un ejercicio también de autoconvencimiento, pero no. Yo, evidentemente, me siento muy privilegiada porque al final no todo el mundo puede decir, por desgracia, tal cual está conformado el sistema, que trabaja con algo que es su pasión también, ¿no? Pero es verdad que suena muy bonito, pero es trabajo, o sea, es mucho curro, son muchas horas y hay algunas cosas que te gustan y otras que no. O sea, por ejemplo, todo el proceso de hacer un vídeo, a mí, por ejemplo, toda la parte de documentación y guionización me apasiona, pero muchas veces yo no tengo ganas de grabar, ¿sabes? En ese momento que tengo que grabar, pues por lo que sea, no he dormido bien, estoy no sé qué. Y luego también toda la parte posterior, pues quizá la edición y todo eso. Quiero decir que todo tiene, o sea, hay que ser pragmático en el sentido de tienes esto, ¿no? Esto te encanta, te gusta, pero hay que hacerlo factible y palpable. Y no solo se trata también, por ejemplo, de crear vídeos, ¿no? En mi caso, hay asistencia a charlas, hay presentación de eventos, hay campañas publicitarias, hay cosas que te gustan más, que es lo que es ya la esencia de tu trabajo y por lo que hiciste o por la que me metí en este camino, y hay otras cosas que son, pues bueno, evidentemente hay que comer, hay que seguir el camino. Me siento muy privilegiada en mi día a día y con ese convencimiento pues al final tiras para adelante, pero vamos, creo que es un caso, por desgracia, muy minoritario también el poder dedicarte 100% a algo que es tu pasión. ¿Cuál era la pregunta? Pues sí, muy parecido, ¿no? El pragmatismo para mí, con el caso que os contaba antes, ¿no? Cuando yo preparo este primer vídeo que quiero publicar y tal, lo he dicho, dediqué un mes entero a preparar ese vídeo. Un vídeo que no terminé, o sea, un metraje de 4 minutos, ahora hago vídeos de 15, de 20, 4 minutos, un mes entero. Eso no es ser pragmático, no es ser ágil, es todo lo contrario. Luego el vídeo era un mojón. Lo tengo en oculto en el canal porque a veces me gusta ir revisitarlo. Es el vídeo 0 de .csv.
Y me parece interesante también un poco para ver lo que fue adoptar ese pragmatismo, ¿no? Si yo veo el vídeo 0 que está en oculto y veo el primer vídeo, son cosas completamente diferentes. Lo que pasó entre medias, además de esta motivación que busqué de, oye, aquí están contando esta información mal, fue que también estudié un poco el campo, ¿no? Y esto es un consejo que os doy, si lo queréis lo cogéis. Si vais a emprender en algún tipo de sector, en algún tipo de idea, mirad bien qué está haciendo la gente, qué no está haciendo la gente, o sea, la gente, los referentes al sector que quieres entrar, y copia. O sea, si inicialmente no tienes una idea o no sabes si tu idea va a funcionar, copia, en el buen sentido de la palabra, no descarguéis los vídeos y los subáis, pero copiad un poco los patrones de actuación de esta gente porque evidentemente tienen más experiencia que tú. Entonces, para mí el pragmatismo es eso. Aquí estamos hablando un poco de emprender en tu pasión y tal, pero yo nunca me consideré al principio emprendedor. Yo era divulgador, yo estaba contando mi pasión y ya está. Yo soy emprendedor sobrevenido. O sea, a mí ahora me doy cuenta de que soy autónomo, que hago facturas, que hablo con el gestor y digo, por Dios, ¿cuándo me he hecho mayor? Yo quiero seguir jugando y creando cosas. Entonces, soy un emprendedor sobrevenido donde, como esto va creciendo, pues vas adoptando responsabilidades y tienes que aprender una cosa que yo todavía no he aprendido y es a delegar. O sea, no puedes hacerlo todo. No puedes editar, hacer guiones, hacer facturas, hacer emails, tal. Entonces, ese pragmatismo pues también lo vas aprendiendo. O sea, por suerte son cosas que se aprenden en base a errores, en base a estar un mes entero que te das cuenta que has aceptado más de lo que podías y a lo mejor estás desesperado en casa sin dormir, pues con eso se aprende. Y eso es la parte más fea también de todo este proceso. Sí, bueno, la parte pragmática al final es que de lo que estamos hablando es de la opción de que tú mismo seas la persona que te garantiza tus ingresos, ¿no? Y no un tercero. Y al final, salvo que seas un rico heredero, obviamente nos va a tocar trabajar pues en esto, en guiones, en edición de vídeo, en campañas de publicidad, en lo que sea, ¿no? La diferencia yo creo que está bueno, al final lo puedes estar haciendo para algo que te motive más o lo puedes estar haciendo pues porque es donde has aterrizado en algo que te satisfaga menos, ¿no? Entonces, tampoco hay que explicar el emprendimiento como algo idealista. O sea, obviamente tiene una cara B que te implica el tener que aprender conocimientos transversales a lo que tú te quieres o al que tú tienes, ¿no? Que pueden ser desde, pues esto, desde cómo poner un píxel en no sé dónde para que funcione el clic que viene de no sé cuántos. En mi caso en concreto, en nuestra plataforma, la ventaja es que la forma de trabajar y como ha sido también el caso de ellos, sí que lo puedes hacer como en paralelo, quizás con menos riesgo. Al ser lo que nosotros hacemos digital tiene menos necesidad de inversión, no lo puedes ir haciendo más escalable, te puede salir bien, mal, vas a ir cambiando, virando, pero es verdad que emprender en un entorno digital es mucho más como seguro, pero eso no va a hacer que sea fácil, porque al final lo que estamos hablando, que también es el sentido de la mesa, es de poder trabajar de algo que te apasiona y no estamos hablando de hacer el trabajo más fácil, cómo trabajar de forma fácil y ganar dinero. No vamos de eso, ¿no? Vamos de la opción de poder trabajar de lo que te gusta, pero obviamente siempre tendrá una cara B. Sí, muy bien. Parece claro que el camino del emprendimiento es complicado y nunca hay un camino a seguir, sino que depende de muchas variables. Voy a haceros la pregunta que no se debería hacer nunca, porque me imagino que diréis que no, pero ¿hay una receta del éxito? ¿Hay unos pasos claros que seguir para emprender y que...? Porque es que me la apunto. Aquí está. Es que luego me enrollo y luego se te pierdes el hilo. Esta era fácil, esta la tengo bonita. No, lo que pasa es que sí es cierto que nosotros, sí, al trabajar en entornos digitales, sí nos permite el hacer de forma más sencilla el prueba y error, ¿no? Que eso es lo que nos lleva de alguna manera un poco a poder ir iterando, ¿no? Como se ha comentado antes. Nosotros ahora lanzamos un marketplace para poner en contactos marcas con creadores y poder permitir la monetización de sus podcasts gracias a las campañas que confiamos que entren a través de aquí.
pero lo estamos haciendo con, como se llama en Internet, MVP, Minimum Viable, bueno, mínima prueba viable. Y entonces hacemos lo mínimo para que desde un punto de vista del usuario parezca que está todo hecho, pero luego por detrás es todo a mano, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, lo vamos a lanzar ahora en octubre y no hay pasarela de pago, aunque el usuario dé al botón de contratar. Luego machaca desde detrás, le contacta vía mail y le manda la factura por mail. Es decir, no integramos, hacemos lo mínimo para que en caso de que veamos que no tiene éxito y que las marcas no entran a hacer campañas a través de él, pues hayamos perdido el menos dinero, que en el fondo es recursos y gente y dedicación a ello, en lugar de hacer la mega plataforma con toda una pasarela de pago, un back office para gestión de facturas, de control, etcétera, cuando realmente con un simple formulario casi de alta de campaña y por detrás todo a mano, ¿no? Entonces ese tipo de acciones pues te permite el ir iterando y el ir haciendo un poco ese camino al éxito, en el sentido de que todo lo puedes ir trazando, puedes ir midiendo por qué no te están contratando y a partir de ahí iterar. Es decir, la respuesta es que no hay una fórmula, sino el medir, iterar, medir, iterar. Pues ya está, responde tu fórmula. Pues, a ver, el tema de, claro, hay una fórmula del éxito, ¿no? Pues es que el éxito, esto es como la fórmula de la felicidad, es como un ente que está ahí, que es la felicidad, que es el éxito, es algo ahí que te acompaña como una sombra toda tu vida. El éxito y el fracaso son pequeñas cosas del día a día, ¿sabes? Yo, pues eso, claro, ¿para qué te sirve querer el éxito también? Eso es como decía Mario Benedetti, ¿no? ¿Para qué sirve la utopía? Es como el horizonte, pues al final tú caminas hacia ella, pero nunca la vas a alcanzar porque pues, es algo que es algo abstracto, ¿no? El éxito para mí es un poco lo mismo. O sea, cuenta tu caso de éxito. Es que no sabría explicarte porque realmente yo convivo con pequeños fracasos todos los días y es un decir, ¿no? Entre comillas, pero al final también crear contenido, tú tienes unas expectativas, a lo mejor trabajas mucho en un vídeo, le dedicas muchas horas, pero antes os he dicho que lo bueno de este trabajo es que no hay intermediarios, pero es mentira. Evidentemente, los intermediarios son las propias plataformas como YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, etcétera. Por lo tanto, también estás a la merced del propio algoritmo y de la propia red neuronal de cómo funciona. Y, por ejemplo, caso concreto de YouTube, te castiga muchísimo si tú tomas vacaciones, por así decir. Luego me invitan a un curso de salud mental para creadores. Y yo, hostia puta, si me estáis jodiendo la salud mental vosotros. En plan, que me pillo un mes de vacaciones para poder descansar y desconectar y entonces, a la que subo vídeo, me lo ocultáis, me lo chafáis y de todo. En fin, la cuestión es eso, que el camino se hace al andar un poco y que al final los pequeños logros son los que te hacen, ¿no? El pequeño trabajo del día a día es lo que te hace ir consiguiendo pasos, pero no hay una fórmula mágica ni yo sabría decir cómo conseguir llegar a esto. Yo siempre he dicho que me parece una tríada siempre el éxito, por así decir, o los factores del éxito, que son la suerte, el talento y el trabajo. Hay gente que con una conversión de suerte y talento llega muy lejos muy pronto, otra gente se lo curra mucho tiempo y al final con eso, más talento, pues consigue también triunfar. Y hay otra gente pues que no sabes muy bien cómo ha llegado hasta ahí, pero también tiene que haber hueco para todo el mundo. Entonces, no sé, yo no sabría autodeterminarme dónde estoy porque soy muy autoexigente, entonces mejor no hablemos de mí misma y le cedo la palabra a Carlos. Gracias. Vale, pues el camino del éxito. No hay camino del éxito, ya lo sabemos, pero siempre hay consejos que al menos yo puedo extraer de mi camino y que al final, bueno, si yo considero que tengo un éxito profesional, que para mí lo es porque he cumplido un objetivo vital para mí, que era la libertad financiera y libertad también laboral, es decir, el poder ser yo gestor de mi propio tiempo, eso me parece súper interesante. ¿Cómo he llegado hasta aquí? ¿Cuáles fueron las buenas decisiones que tomé en el camino? La primera fue empezar, ¿vale? Que esto parece una tontería, pero es súper complicado. No sé cuántos de vosotros tendréis ahora una idea de algo, no digo de emprender un negocio, en la cabeza que no habéis terminado de arrancar o algo, algún proyecto. ¿Alguien tiene? ¿No? ¿Sí, no? Vale, hay manos. ¿Por qué no empezáis? Bueno, porque quizás no está del todo pulida, a lo mejor me falta esto, a lo mejor me falta... Empieza.
Empieza y luego te darás cuenta de que la mitad de las cosas que tú creías importante a nadie le interesaba y realmente otras que tú no te has dado cuenta te lo va a demandar la gente o el algoritmo de YouTube o lo que sea. Empezad. Cuando empieces, luego sé constante, ¿vale? No estés pivotando todo el rato. O sea, es importante pivotar cuando te das cuenta de que a lo mejor lo que estás haciendo no funciona, pero hay cosas que, pues por ejemplo, yo esto lo veo en YouTube, gente que empieza y dice, voy a hacer este formato de vídeo, subo un vídeo, no funciona porque con un vídeo no generas una audiencia y al siguiente están haciendo otro formato diferente y al siguiente otro. No le estás dando algo a tu público, no estás permitiendo que haya un público ni siquiera. Entonces, sé constante. Y había una tercera, pero no me acuerdo cuál era, así que no será importante, ¿vale? Esas dos son bastante importantes, ¿no? Empieza a caminar y continúa caminando. Pues la verdad es que habéis hablado todos también, que poco puedo aportar. O sea, yo más que un camino creo que lo que sí que hay es el tener trabajadas ciertas actitudes. O sea, primero el de entrada asumir que no todo va a ser siempre éxito y hacia adelante, que en algunos momentos pues te vas a equivocar, vas a hincar rodillas o habrá, a lo mejor tú lo has hecho muy bien, pero habrá factores externos que hagan que tengas que replantear el negocio, la estrategia, el contenido, cosas así. Y para mí quizás es más un tema de actitud, ¿no? De, pues eso, de ser constante, como decíamos, y de saber adaptarte a cómo te van a ir reconduciendo las circunstancias, pero siempre manteniendo pues el objetivo o tu idea, la utopía de la que hablaba Rocío, la meta clara, el saber que quieres ir a por ello seguro, pero asumiendo que no va a ser fácil, que no va a ser siempre en línea recta. O sea, para mí es un tema de adaptabilidad y creo que eso son actitudes que al final entrenamos cada día. O sea, que van más en la persona que no solo en el momento en el que emprendes. Pero recojo todo lo dicho, que me parece súper interesante, que lo primero es ponerte y empezar, porque si no... Es que claro, con el tema de ponerse, habéis dado en el clavo porque pensando en mi caso, yo por ejemplo, ya os digo que de primeras me costó mucho arrancar por todo el tema del estigma, de tal, digo, joder, yo quería ser una periodista, tal... la idea que tú tienes en tu cabeza y cómo luego se te rompen los esquemas. Y también una vez empecé, yo digo, ¿qué contenido quiero hacer? ¿No? Porque hemos hablado mucho de satisfacer unas necesidades que tú tenías propias y yo veía que quería hacer contenido pues, de ciencia, de cultura científica, pero no sabía exactamente. Entonces yo empecé y creo que el primer vídeo fue ¿qué nos hace atractivos? Pero ya en el segundo vídeo que quería hablar sobre la fórmula de la felicidad, precisamente, cuando empecé a hacer el guión digo... hostia, pero es que hay tanto charlatán aquí. Es que, claro, y todo esto de la autoayuda, y todo esto de los que te dicen que te tienen la fórmula de la felicidad, y entonces lo que iba a ser un guión más así como yo lo que tenía idea, ¿no? De divulgación en plan, ¿qué es la felicidad? No sé qué, no sé cuántos. Acabó siendo desmontando la autoayuda, tal, la industria de la autoayuda y de la felicidad, en mi segundo vídeo ya. Y entonces ahí yo dije, uff, es que claro, esto me da vidilla, esto me gusta, hay un hueco aquí porque es verdad que hay mucho bulo, dogma, muchas creencias adquiridas, mucha gente, muchos estafadores que al final te venden proclamas muy sencillas que luego no está así tan fácil y entonces vi ahí ese hueco de decir, yo me veo capacitada para también como periodista, ¿no? Aportar un sentido crítico a las cosas que vivimos o que estamos rodeados en el día a día. Entonces, lo de que se hace camino al andar y que hay que empezar, eso es importantísimo. Yo me acuerdo de la tercera, la puedo añadir. Claro. Perfecto. Menos mal por dar. Gracias, Rocío. No, la tercera, es una tontería, pero creo que es fundamental, al menos dentro de nuestro ecosistema de vivir dentro de plataformas, es haz atractivo tu producto, ¿vale? Yo antes lo decía, yo hago contenido que me tiene que gustar a mí, yo soy el primer consumidor de mi canal, pero hay un problema, hablo dentro de un nicho muy concreto y tu público, cuando estás gestionado ese público y el que tiene que distribuir tu contenido es un algoritmo, pues hay fricciones y a lo mejor parte de tu público interesado se va perdiendo por el camino y si quieres mantenerte o seguir creciendo, pues tienes que ir sumando gente. Para sumar gente, por muy interesante que me parezca mi contenido, hay un tema que me encantó para un vídeo que era cómo explorar el espacio latente de una red neuronal convolucional, llamada Staelgan. Guapísimo el tema, que sí. Está chulo, ¿no? Está guay. Está muy guay. En realidad, a lo mejor hay gente aquí que le puede interesar ese tema, pero no lo estoy vendiendo bien. ¿Cómo se vendía bien ese tema? Bueno, pues es
Una red neuronal que te permite hacerte viejo, es la famosa aplicación de FaceApp que todos hemos utilizado. ¿Cómo te hace matemáticamente tu cara viejo una red neuronal? Bueno, eso ya es un tema un poco más interesante. Entonces, dejar soltar un poco ese ego de, las redes convolucionan la hostia, esto seguramente lo va a entender y va a funcionar. No funciona, ¿vale? No, eso es el tercer consejo, que es un poco saber adaptaros a la demanda también. Nos has dejado un titular, Carlos, que lo voy a subrayar y poner en mayúsculas, que es empieza a caminar y continúa caminando. Es que es inapelable. Es que si no llegas a algún sitio así, no puedes fallar de ninguna manera. ¿Creéis que, bueno, parece que está quedando claro que no hay una musa que venga un día, bueno, salvo tu caso quizás, pero fue a lo largo de muchos días. No hay una musa que venga con la idea definitiva, sino que esa idea se va construyendo. Pero esa idea se construye a través de la pasión y la pasión necesita que tengamos esa inquietud y ese llamado espíritu emprendedor. ¿Creéis que existe el espíritu emprendedor o que es algo que se puede ir construyendo con el tiempo? Ya. Siempre te toca primero. Ya ves, yo ahora reflexiono, no se me olvida. No, bueno, yo creo que un poco lo he indicado antes, ¿eh? Yo no he tenido nunca esa intención de decir, hostia, tengo que montar algo como sea, que yo sí veo gente joven y algunos de vuestra edad, con esa inquietud, ¿no? Y bueno, o sea, que creo que se puede, no tienes que haber nacido con él, no es un ADN especial, pero sí es cierto que ayuda, ¿eh? Una vez que te metes e inicias el camino, no te puedes dormir y tienes que ser ágil, ¿no? Entonces realmente yo sí, si me comparo con otros que con este carácter más que les notas con más nervio, ¿no? Si más de carácter, para aquellos que controléis el eneagrama, más un perfil más de activo, que claramente se ven, yo soy más científico en ese sentido, más analítico, pues es que los ves. Y entonces la probabilidad de éxito yo creo que sí va más enfocado, ¿no? Pero bueno, la pregunta es, no hace falta haber nacido con nada, sino que te puedes meter a los 40 años y viniendo de otro sector con 3 hijos, o sea, que claramente. Yo sí que creo que, claro, que hay un cierto tipo de personalidad, ¿no? Más inquieta, pues más... que busca cosas, no sabría definir el tipo de personalidad, pero sí que es verdad que, por ejemplo, yo le pregunto a mis amigas y ninguna quiere cambiarse conmigo. Dicen, yo prefiero tener un trabajo de 8 a 5, de 8 a 5, y luego salir y olvidarme completamente, desconectar y hasta el día siguiente no vuelvo a pensar en mi trabajo ni me llevo trabajo a casa. Sin embargo, claro, al final esto es yo me lo guiso, yo me lo como, tú arrastras mucho tiempo, eres tú la que tiene que sacarte las castañas del fuego y eso implica mucho sacrificio en parte y mucha dedicación, ¿no? O sea, te tiene que gustar mucho o motivar y también pues hay que tener ese aguante de decir, hay tiempos buenos, tiempos malos, tengo que yo autogestionarme, 1, mi salud mental, 2, mi tiempo, 2, saber desconectar, saber separar tu tiempo de ocio de tu tiempo de trabajo. Hay muchísimas cosas que no es como, sí, yo tengo un espíritu emprendedor, pero claro, luego la realidad del día a día es jodida, ¿no? Entonces, lo que no creo es que venga en el ADN, es algo que es una voluntad. O sea, yo quiero este tipo de vida, yo quiero... quizá no entrar en ese círculo, no sé cómo llamarlo, ¿no? En ese círculo del sistema, por así decir, sino quiero yo crear y hacer mi propio proyecto, pero vamos, que no es algo que venga genético, sí que tiene que haber una predisposición de tu actitud más que de tu personalidad, yo creo. Qué bonita la palabra actitud aquí. Encaja perfecta. Me vas a matar, pero ahora sí, de verdad, la pregunta concreta era... No lo sé ni yo. Sí. Que si hay una idea y cómo se mantiene el espíritu emprendedor, si es que lo tienes. Si hay un espíritu emprendedor. Vale. Yo en mi caso sí creo que hay lo que decía Rocío, ¿no? Una inquietud que a lo mejor te diferencia de otra gente que a lo mejor prefiere una estabilidad y ya está. Y está bien, pero en mi caso tampoco era una cuestión de quiero ser emprendedor porque quiero construir una cosa, sino más bien estaba huyendo de lo otro. Yo hice... No dejé ni que terminara el contrato porque dije, a ver, esto no es lo mío. Y me fui sin ningún... Es decir, con lo que aprenda yo a través de Internet voy a dedicarme a ser freelance, voy a pagar mi cuota de autónomo, buena experiencia también, y voy a hacer mis cosas porque quiero ser yo dueño de mi propio tiempo, quiero construir a lo mejor mi proyecto personal y sobre todo quiero que el valor
de lo que estoy haciendo tenga un impacto real, que eso en grandes empresas o en grandes conglomerados pues se va diluyendo y a lo mejor estás trabajando en un proyecto que no sirve para nada. Yo por eso se me hacía más atractivo, por ejemplo, trabajar en una empresa pequeña, en una startup, que trabajar en una gran empresa. Bueno, algunas me interesaban, Google y todo este rollo sí me gustaba, pero bueno, y al final acabo construyendo mi propio proyecto y aunque pueda decir que sí, que al final me dedico a hacer también facturas y leer contratos y cosas que suenan aburridas, todo ese tiempo lo estoy invirtiendo, todo ese valor va para mí. Es mi proyecto y cuando quiera, si reúno la convicción, pues a lo mejor lo puedo dejar incluso y me dedico a descansar o lo que sea, pero es mi proyecto y yo lo gestiono. Un Juan Palomo, que eso se está guay. Pues yo, en nuestro caso, la mayoría de creadores de contenido con los que yo trabajo vienen de no haber tenido una voluntad específica de ser emprendedor. O sea, es más bien gente que, bueno, es que todos los casos que se me ocurren, de hecho, me pasa más a la inversa. Conozco personas que han querido emprender y la han liado antes que la gente que ha tenido un emprendimiento como más orgánico. Conozco bastantes casos de gente que se ha obcecado con una idea de emprendimiento sin haberlo planificado muy bien y no sé hasta qué punto eso es lo más saludable. Pero la mayoría de la gente con la que yo trabajo, que son creadores de contenido y que han terminado en esta parte que os contaba, ¿no?, más de la didáctica, es gente que al final lo que ha sentido es como, pues esto, los casos así, que la necesidad de comunicar y demás, y luego descubrir que eso te lleva a poder liberarte de otras cargas laborales y demás. Entonces yo diría que no. Por la experiencia que yo tengo con la mayoría de las personas que utilizan Hotmart. Y no creo que sea realmente necesario. Sí, obviamente la palabra aptitud ha salido y la compro totalmente por lo dicho, porque además te vas a encontrar por el camino cosas que te pasarían en una empresa de tercera, o sea, trabajando para terceros igualmente. Siempre te vas a encontrar cosas que igual pues no enrocan con la idea primaria de lo que tú pensabas que era ser emprendedor. Hay cosas más pragmáticas, pero no creo que ni me parece importante que sea algo que sintáis ahora, ni porque ahí está el caso de Juan, ¿no?, con 40, pero sí que es importante que yo creo que sepáis que existe esa opción y que además también en común con todos mis proveedores en Hotmart lo que sí encuentro es que luego tienen muchísima más satisfacción personal, en la sensación de disfrute de lo que he conseguido, de cómo ayuda a otras personas. Yo esto en ningún empleado por cuenta ajena veo que te diga, no, y además estoy súper contento porque hoy mi empresa ha hecho, no. Mientras que los emprendedores, jolín, más allá de esta parte así como más pues prosaica de la cosa, sí que disfrutan, ¿no?, del camino hecho, de lo conseguido y esto sí que lo tienen todos como en común, de, pues mira, he llegado aquí, no contaba con ello y eso me parece súper gratificante. Está siendo muy inspirador esto, ¿eh? Igual. Vamos a hablar de algo no tan inspirador, el día a día. El emprendimiento nace de una pasión y hay que ver cómo se convierte esa pasión en algo que se pueda monetizar, está claro. Pero claro, esa pasión supongo que no dura eternamente. Habrá mucha pasión al inicio, mucho impulso, mucha ilusión, pero eso hay que mantenerlo día a día, supongo que enfrentándose a los fracasos y teniendo resiliencia. ¿Cómo es el día a día cuando va desapareciendo un poquito esa ilusión inicial? O cómo se mantiene esa ilusión para siempre, si es que lo habéis conseguido, que no lo sé. En nuestro caso, un poco el hacer ese trabajo de pivotaje, ¿no?, de haber hecho lo que inicialmente era un proyecto de autopublicación con el fundamento de democratizar la radio para que cada uno pudiera tener su propia emisora o ser su propia emisora, a terminar ser siendo ahora una plataforma destinada a que muchos creadores puedan vivir de ello, ¿no? Y la verdad es que la primera vez que a mí me llegó un mail de uno diciendo, oye, me he dejado mi trabajo porque ya veo que con los apoyos directos que hacen a través del podcast, de audiencia, o sea, de oyentes, junto con la publicidad, pues ya gano lo mismo que ganaba antes con mi trabajo.
pues yo ahí la verdad es que me acojoné cuando vi que efectivamente alguien había conseguido a través nuestro el vivir también de su pasión, ¿no? Y eso es principalmente cuando anímicamente yo lo veo el futuro complicado, con grandes players, con tropecientos mil dineros que se compra el Barça, poniendo aquí la publicidad de Spotify y nosotros ahí verlas venir, pues lo que me hace el seguir trabajando y pensando en opciones donde poder ser y aportar en la cadena de valor para estos creadores es la leña que nos permite seguir ahí reinventándonos de alguna manera, ¿no? Sí. Yo creo que es que, claro, en mi caso personal, al final el proyecto es un maxi proyecto que es La Gata de Schrödinger, pero al final cada vídeo o cada investigación nueva o cada tema que trato es un proyecto nuevo. Entonces yo lo cojo todo con mucha pasión y a veces, o sea, la pasión no siempre es algo positivo, es algo que te mueve, porque yo a veces trato temas en los que lo paso mal por tratar ciertos temas muy delicados o por escuchar a ciertas personas aprovecharse de otras o ver ciertas estafas, y es algo que, joder, que te puede afectar también, ¿no? Pero sí que es verdad que te mueve, o sea, a veces indignarte, la indignación es también una forma de pasión. Entonces yo eso es que no lo he perdido un ápice a lo largo de los años. De hecho, lo que quería decir es que ahora lo he conseguido recuperar, porque sí que es verdad que, como tú dices, existe el día a día y ese día a día te puede absorber y comer. Y yo he notado que estos primeros 6 meses del año, por ejemplo, había aceptado demasiadas propuestas externas a mi propio contenido, a mi propio proyecto, quiero decir, ponencias, charlas o colaboraciones en televisión, cosas así, que obviamente pues, te mantienen y te gustan, pero claro, no hay que olvidar que al final al menos a mí, lo que me mueve es investigar, hacer contenido, investigar ciertas cosas y crear un valor. Entonces, este verano que he tenido tiempo para desconectar y reflexionar, he vuelto a ese origen y decir, oye, si tienes que decir que no, si tienes que ganar menos dinero durante unos meses, pero poder recuperar, tener un día entero para poder sentarme frente al ordenador e investigar, eso hacía algo mucho que no tenía. Entonces, recordar cuál es tu esencia y por qué empezaste, al menos a mí eso me sirve mucho de decir, tú recuerdas el principio, pues vuelve a eso, vuelve a sentarte frente al ordenador un día entero, acaba el día que no sabes ni dónde estás ni qué hora es, y recupera esa ilusión. Y ahora estoy en esas de decir, tengo muchos proyectos por delante propios, claro, luego hay que seguir pagando la cuota autónoma, facturas y de todo, pero bueno, no pasa nada, pero al menos eso, ¿sabes? Mantener el equilibrio entre el día a día y de que hay que comer y conseguir mantener esa ilusión de que el trabajo que haces vale para algo. Sí, supongo que de cuota autónomos y de impuestos no hablamos. Intentamos motivar el emprendimiento. En la parte de fracasos ahora. Bueno, pues es que suscribo completamente lo que dice Rocío. Y a su canal también me suscribo. Que es tal cual, o sea, aferrarte a la esencia de lo que te hizo arrancar el canal. En mi caso fue lo mismo, yo quiero aprender, yo quiero comunicar, pues yo quiero seguir aprendiendo y quiero seguir comunicando. A veces por adoptar este pragmatismo que hablábamos antes de, oye, tienes que hacer a lo mejor los vídeos más atractivos, o a lo mejor el miedo a quedarte fuera de no meterte en la nueva plataforma de moda, te metes con otro formato diferente donde a lo mejor no puedes hablar tanto de ese tema o investigar tanto. Ese pragmatismo de querer hacer bien las cosas de forma súper eficiente, pues a lo mejor te hace perder esa esencia original. Y cuando pierdes esa esencia, entras a lo mejor en un modo piloto automático y cuando te das cuenta estás quemado. Ha llegado un proceso de estar quemado. Entonces, saber parar, saber descansar, tomar perspectiva y con eso volver a los valores originales es súper importante. A mí también me pasa, o sea, hay periodos que aceptas muchas campañas, aceptas muchas colaboraciones porque no sabes estimar a 3 meses vista qué vas a tener. Joder, ves el calendario vacío y dices, pues para adelante, vamos con todo. Y luego llega el mes y dices, es que no me da tiempo para hacer lo que yo quiero hacer, que es mi proyecto, para seguir creciéndolo. Y eso se nota luego también a nivel de audiencias y de cosas que eso te va lastrando también mentalmente. Entonces, eso es importante, mantener los valores originales. Y un extra que añado, lo del camino del éxito de antes y un poco a esta pregunta también, un buen consejo que os doy es, al menos desde nuestras situaciones, tened gente sobre la que apoyaros, tened compañeros, relacionaros dentro de este sector, porque por ejemplo en el caso de los youtubers es muy solitario. O sea, estamos casi todo el día en casa trabajando, editando, tal,
Y siempre está guay tener una comunidad de gente sobre la que te puedes apoyar, compañeros que están pasando por lo mismo, que podéis compartir información, que podéis quedar para tomar unas cervezas. Eso siempre está muy guay. Tomar cerveza. Pues, de hecho, yo justo iba a ir por tu final. Yo cuando trabajo con nuestros clientes, que obviamente llegan también a situaciones así, una de las cosas que veo súper necesaria es también saber en qué punto tienes que empezar a delegar según qué cosas. O sea, creo que los creadores de contenido, vuestra riqueza es el saber crear ese contenido, ¿no? Y yo creo que hay un momento cuando tu negocio va escalando en el que ya necesitas centrarte en lo que tú sabes hacer y en lo que te gusta hacer, ¿no? Volver a esos valores, a esos orígenes que hablabais. Y yo normalmente, bueno, hago bastantes consultorías al mes y siempre van enfocadas a, oye, necesitas apoyo para poder tú mantenerte además, bueno, estamos en una universidad, en tu genialidad, en tu área de genialidad, que si es esa, la deberías conservar porque eso es lo que te ha llevado a ser lo que eres, ¿no? Y lo que a ti te resta, lo que te desvirtúa, lo que te saca de tu foco, pues ya lo tienes que empezar a delegar en personas o bien de tu confianza o totalmente contratadas y demás. Pero creo que es súper importante que la gente que está creando contenido se pueda desvincular un poco de la parte más arrastrada, que les arrastra, te quiero decir, o les saca de esa genialidad, para que puedan conservar esa esencia primaria, ese tiempo, ese espacio suyo, ese foco suyo en hacer eso, porque si no, también a nivel de espectador también se ve, ¿no? Cómo cambia un poco y la gente vira o de repente utilizan tonos que no eran los de antes, que es como le está pasando a esta persona. Y para mí es súper importante que se den esos tándems y veo que de hecho suben en cuanto a ingresos, a crear una empresa más robusta, aquellas en las que de repente se va añadiendo gente para poder delegar. Pues me temo que va a ser, yo creo, la última intervención, salvo que me digan lo contrario. Parece que no me lo dicen. Seguramente será la última intervención, tendrá que ser la más perlada de todas y creo que es oportuno hablar de futuro. Estamos en plena revolución tecnológica, me da vergüenza decirlo a tu lado porque mucho de la revolución tecnológica lo he aprendido de ti. Estamos en plena revolución tecnológica, estamos en pleno caos, no sabemos qué va a pasar, pero está clarísimo que hay muchísimas oportunidades. Y muchísimas oportunidades sobre todo para no tener que trabajar en una ciudad en concreto, sino que hay un montón de profesiones que están surgiendo para que uno decida dónde quiere trabajar, con qué plazos quiere trabajar y a qué se quiere dedicar. Estamos llenos de oportunidades, eso parece que está claro. Pero dentro de todo este caos y esta vorágine, ¿qué futuro creéis que espera el emprendimiento? ¿Qué creéis que tiene que tener alguien para enfrentarse a este caos absoluto que hay ahora mismo en la revolución tecnológica? Por favor. Sí, porque es demasiado amplia. Yo creo que no voy a poder concretar ni decir nada de interés, o sea, ahí claramente. No sé, o sea, está claro que el mundo de la globalización, que ahora está en duda después del conflicto que nos atañe a todos en el mundo, que ya se está poniendo en cuestionamiento, por un momento antes nos abría cantidad de opciones para vender y que el mundo sea tu tienda, ¿no? Pero hoy día estamos en algunos sectores yendo otra vez a no, me lo voy a tener que hacer yo para asegurarme el autoabastecimiento de ciertos materiales, ¿no? Con lo cual eso no quita que por un lado es global y que tú puedes, las oportunidades que te da la tecnología para hacerlo todo global, pero es cierto que por otro momento nos podemos estar contrayendo en algunos momentos, ¿no? Siento no poder aportar mucho más que la situación que a mí me preocupa personalmente sobre la situación global en la que vivimos todos ahora mismo, ¿no? Yo creo que el tema del emprendimiento, de hace ya unos años a esta parte, con todo el tema de digitalización, al final ha cambiado un poco la figura clásica de lo que entendemos por una persona emprendedora, ¿no? Es como, yo quiero montar este negocio, para eso necesito X recursos, pido un crédito, tengo un local, no sé. O bueno, sí, hace ya unos años también montabas una tienda online, un comercio online, etcétera. Pero claro,
la figura como tal del emprendedor yo creo que ha cambiado un poco. De hecho, estoy yo aquí hablando de emprendimiento y yo tampoco nunca he pensado en mí misma como tal, como emprendedora, ¿no? Sino alguien que empezó con algo como, ostras, vamos a hacer esto. Yo evidentemente no quiero trabajar, no quiero dar mi trabajo a otros, quiero hacer algo, pero es verdad que visualizarme a mí como así, he emprendido, porque, como decimos, la figura ha cambiado un poco y ahora cualquier persona con pocos recursos, entre comillas, ¿no? Pues si quieres hacer algún tipo de creación de contenido o aportación de divulgación o de creación, es que te iba a decir que hace falta una cámara y un micro, pero depende. Porque yo ahora, por ejemplo, estoy siguiendo a un montón de cuentas que tienen muchísimos seguidores en Instagram, por ejemplo, que hablan de psicología y simplemente hacen ediciones con frases, tal, y dicen cosas muy interesantes, pero que ya ni siquiera hace falta per se para crear contenido, ¿no? Una cámara o un micrófono. Entonces, yo veo las posibilidades tan abiertas de no sé si de emprender como tal, de, buah, esto va a ser a lo que voy a dedicar mi vida profesional, pero sí de sacar tus ideas adelante, por así decirlo, ¿no? Otros proyectos personales o tus pasiones, que luego da la suerte, las circunstancias o tienes el talento y el trabajo, como he dicho antes, para poder llegar a ese punto en el que puedes vivir de ello. Fantástico, pero yo animaría en este punto de emprendimiento a todo el mundo y creo que mucha más gente se anima a intentarlo, ¿no? Que luego también está ese golpe de realidad, como por ejemplo el otro día Ibai le decía a tantísimos chavales que ahora viene Ibai y dice, no, yo no quiero estudiar, yo quiero ser streamer. Ibai les dio un golpe de realidad y le dijo, a ver, hay millones como tú, no seas tonto, estudia tu carrera, busca tu profesión, busca lo que te apasione, si quieres en tus ratos libres, sé streamer, pero no seas tonto de pensar que lo que yo tengo, lo que yo he conseguido, lo consigue todo el mundo al empezar. Soy un caso entre un millón. Entonces, hay esa dosis de realidad que me preocupa que las generaciones venideras piensen que todo es un camino rosa, todo sencillo y voy a jugar al Minecraft y voy a hacerme rico con ello. Entonces, esa dosis de realidad también falta, ¿no? O sea, ilusión por una parte, decir, a tope con tus ideas, pero también ese poner los pies en la tierra. No sé si he contestado la pregunta. Muy bien, además. Vale. Muy bien, para que estamos solo vendiendo una bola de que emprender siempre sale bien. Sale de muchas maneras. Bueno, esto es el seco del superviviente, ¿no? Al final nosotros somos casos de éxito de que a lo mejor hemos hecho el mismo camino que mucha gente que lo ha hecho y ha fracasado, porque también hay un factor de suerte, evidentemente. A ver, yo lo que voy a decir es que la charla de esta tarde va a estar guapísima. O sea, voy a hablar de inteligencia artificial, clonación de voces, avatares virtuales y todo lo que se viene, que es una revolución. A ver, Rocío también está guapa, ¿eh? Esto, así es como vendemos los youtubers, siempre es como... en el siguiente vídeo. Voy a hablaros un poco de la ventana de oportunidad que se está abriendo ahora. Al final, mucho de lo que estamos hablando aquí tiene que ver con la tercera revolución industrial que ha sido la digitalización de nuestras sociedades. Yo estuve ayer por la mañana en televisión española, en los platós que tienen y tal, estaba viendo, y es flipante ver la cantidad de recursos que dedican para programas que tienen a lo mejor las mismas audiencias que un chaval en su habitación. Es muy fuerte lo que dice Rocío, ¿no? Con una cámara, con un micrófono, te puedes montar una producción que compite ya con lo que antes eran los estándares de la comunicación en el país. Y esa ruptura, que además es muy generacional, tiene que ver con la tecnología, con que existan las redes sociales, las plataformas y todo esto. La ventana de oportunidad que se abre ahora no es la tercera revolución industrial, es la cuarta, que está ligada a la inteligencia artificial. Y todo lo que damos por sentado va a cambiar. Todas las profesiones que ahora posiblemente tengáis en vuestra cabeza, todas vuestras inquietudes y lo que os motiva, seguramente cambie, seguramente se automatice y seguramente se sustituya. Y esto da miedo, genera incertidumbre, es una amenaza, pero al mismo tiempo genera un montón de oportunidades, tanto que no nos las podemos imaginar. Al igual que nadie se imaginaba en 2005, cuando sale YouTube, que esto iba a ser una profesión, ¿vale? Entonces, tenéis un montón de oportunidades para emprender, para expresaros, para crear a lo mejor una persona sola un videojuego, por ejemplo, y de todo eso hablaremos esta tarde. Lo de ser la última me está dejando ya siempre sin recursos. A ver, la pregunta, el futuro del emprendimiento. Yo no oso hablar del emprendimiento en general. La parte que yo conozco, que como os he contado, es la de pues emprender dentro del conocimiento, la economía creativa, para mí está rascando ahora la superficie. Nosotros, Hotmart es una plataforma global, no es solo española, vende a través del mundo y por las estadísticas que tenemos, o sea, estamos
empezando, porque al final España también, pero en países latinoamericanos, o sea, la cantidad de necesidad que tienen de aprender, de querer saber, de conocimientos que no están en sus poblaciones, ciudades, ahí no todo el mundo tiene el mismo acceso a la educación pública, privada, etcétera. Entonces, mi respuesta sobre economía creativa y emprendimiento, mientras haya curiosidad y necesidad de querer aprender, va a seguir. O sea, eso seguro. Ahora, ir a la charla, porque seguro que hay muchas más cosas que yo también estoy rascando por encima. Así que, y seguro que hay muchas nuevas oportunidades. Yo, por ejemplo, como Rocío, yo soy periodista, yo jamás me dediqué al periodismo. Cuando yo estudié periodismo, nos explicaron lo que era una web, nos lo explicaron en un proyector, no teníamos un ordenador. Y sin embargo, nunca me he dedicado al periodismo y hace muchos años que trabajo, pues es un poco el caso, ¿no? Con cosas digitales y tuve que aprender todo sobre la marcha, desde qué es un clic a qué es un CPM, entonces está todo por hacer. Y vuelvo un poco, y ya con esto cierro, a lo que hablaba antes de las aptitudes, es que al final tu camino, no, cuando sales de la universidad, está tan por escribir como el día que entras, no... amóldate, disfruta de lo que te encuentres, coge todas las oportunidades que puedas, porque es que no sabes dónde vas a acabar. O sea, no sé, yo no estoy, vamos, yo iba a ser periodista de guerra, mira dónde estoy. Así que eso, yo creo que hay mucho por hacer todavía. Muy inspirador la respuesta. Pues me temo que se nos ha acabado el tiempo. Esta sesión pues no tiene preguntas, pero ahora empieza una horita de networking, donde supongo que se podrán acercar a vosotros y les contestaréis amigablemente. Habéis visto que el emprendimiento tiene futuro, que es un camino y que para quienes quieren vivir de la pasión y parece que no les gusta mucho lo de tener un contrato a cargo de alguien ni tener que dar su tiempo a otra persona, pues parece que es un camino. No es un camino que solo viva de la pasión, sino que tiene que fortalecerse en algo más. Así que todos los consejos que han contado aquí creo que son súper oportunos. Muchísimas gracias a la organización porque creo que ha elegido muy buen plantel, muy buenos invitados y gracias por venir. Seguro que os va a ir muy bien. Pues hasta la tarde.